días, tardes o noches, familia, bienvenido al episodio 132 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 4 de julio de 2018 y antes de nada, como siempre, os recuerdo que no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde podréis encontrar contenido relacionado con el triatlón y otros deportes de resistencia, y podréis suscribiros a mi lista de correo en la página que tengo ahora mismo de mantenimiento porque estoy remodelando la web, como todos sabéis. Bueno, vamos a hablar hoy sobre planificación. Antes de nada, también os quiero recordar que hoy hemos publicado el episodio 42 de Triatlón y otras drogas. Hacemos un repaso de nuevo, como hicimos hace un mes o así, al mes de junio. Bueno, el mes anterior fue el mes de mayo, evidentemente. Y hoy publicamos el episodio del repaso a las competiciones del mes de junio con Pedro Pale, que ya es su segunda intervención, y bueno, estamos súper contentos y vamos a continuar estableciendo, mejor dicho, esta dinámica con él. Y bueno, yo creo que aporta una visión diferente al podcast y puede ser interesante para todos esta nueva incorporación. Bueno, hoy vamos a hablar de planificación. He estado repasando los episodios anteriores y creo que en 132 episodios no hemos hablado de planificación todavía. Entonces he pensado hacer una serie de episodios semana tras semana para hablar de planificación, de cómo planificar, de modelos de planificación, en fin, de una serie de cosas que relacionadas con este campo que yo creo que, bueno, pueden ayudar al personal. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con unas directrices básicas de por qué hay que planificar, una serie de conceptos. No vamos a entrar en materia en cuanto a planificación, sino un poco una introducción a este tema. Bueno, en primer lugar quiero daros dos frases de dos autores que las he visto hoy en Google y la verdad es que me han parecido muy representativas de lo que pienso yo que debe de ser la planificación. La primera es de Peter Drucker, un economista de mitad de siglo, y decía que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y luego, por otro lado, el escritor y profesor de biomedicina o de bioquímica o algo de eso, Isaac Asimov, expresa en esta frase lo siguiente: para tener éxito, la planificación sola es insuficiente, uno debe improvisar también. Entonces, pues, no sé, con estas dos frases muy contrapuestas quiero un poco manifestar mi opinión también acerca de lo que es la planificación en el entrenamiento. Por un lado, pienso que debemos de planificar, pero por otro lado, pienso que no debemos de esclavizarnos con esa planificación. Es decir, la planificación nos va a llevar, va a ser nuestra guía, va a ser nuestro raíl por donde vamos a funcionar, pero no debe de condicionarnos más de lo debido. Y bueno, y ahora os voy a ir explicando un poquito más cosas sobre este aspecto. Bueno, en primer lugar, es importante planificar pero dejar a la vez espacio a tener ese margen de maniobra. Entonces, tenemos que tener nuestra planificación, que la podéis hacer en una Excel, en un papel si queréis, en un Google Sheet, donde queráis, ¿vale? Incluso hay software que son para planificar. La propia planificación de Training Peaks tiene para establecer una planificación de la temporada. Entonces, lo que quiero deciros es que donde queréis la podéis hacer, la debéis de hacer, pero siempre dejando lugar a ese margen de maniobra, porque pueden surgir diferentes causas, diferentes aspectos que hagan que esa planificación tenga que virar. Pero sí que en líneas generales, en las líneas maestras de nuestra temporada deben de estar marcadas. Es decir, marcamos las líneas básicas, pero no el detalle. Entonces, me gusta decir que con la planificación lo que hacemos es definir nuestra estrategia, la estrategia que vamos a seguir durante la temporada, en qué momento queremos estar fuerte, dónde vamos a competir más, dónde vamos a competir menos, dónde vamos a meter determinados contenidos, dónde vamos a meter otros contenidos. Tenéis que tener en cuenta que siempre vamos a ir de lo general a lo específico. Entonces, claro, tenemos que saber en el momento de la temporada, el momento del año donde vamos a cambiar esos contenidos, donde vamos a trabajar más intenso, menos intenso, vamos a cambiar el gimnasio. En definitiva, tenemos que tener más o menos claro todo eso. Y claro, eso si lo llevamos en la cabeza va a ser complicado. Entonces, lo suyo es llevarlo plasmado en un documento, en un papel, en una hoja de cálculo, donde podamos ir modificando, alargando unos periodos, acortando otros en función de nuestras necesidades, incluyendo nuevas competiciones, eliminando otras, metiendo si una semana vamos a hacer un test. Pues todo eso debe estar reflejado en nuestra planificación.
Vale. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también eventos futuros en la propia planificación. Es decir, si yo me voy a ir 2 semanas, dentro de 2 meses me voy a ir 2 semanas de vacaciones, pues sería interesante que eso estuviera reflejado en la planificación. No lo vaya a poner en rojo en grande, pero sí en una parte como especificaciones o como contratiempo, como queréis denominarlo, pero lo vais a tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para adecuar a esa situación que vamos a tener en el futuro, que vais a tener en el futuro, las semanas previas, incluso los meses anteriores. Es decir, si yo sé que me voy a ir de vacaciones 2 semanas de aquí a 2 meses, a lo mejor me interesa meter un periodo de ciclismo anteriormente más potente, porque voy a estar 2 semanas sin tocar la bici y solo voy a poder correr, por ejemplo. En definitiva, tener en cuenta ese tipo de situaciones para poder actuar en consecuencia en la semana que estamos, en las semanas venideras, ¿vale? Bueno, en cuanto a modelos de planificación, tampoco me voy a meter mucho hoy. Simplemente quiero otra vez daros mi visión al respecto. Tenemos modelos tradicionales, ¿vale? De mitad de siglo, modelos más contemporáneos, como por ejemplo el ATR. Al final, los modelos son eso, son modelos. Los modelos suelen ser cerrados, suelen ser específicos bueno, no específicos, la palabra no es específico. A ver cómo expreso yo esto para que me entendáis. Los modelos suelen, por ejemplo, un modelo tradicional, con un ejemplo creo que lo vamos a ver mejor. El modelo tradicional, pues, reza que debemos ir de lo general a lo específico, debemos de ir de épocas de mucho volumen a épocas de menos volumen y más intensidad. En definitiva, nos establece unas directrices muy estrictas de cómo tenemos que planificar en la temporada. El modelo ATR, pues, es un modelo de cargas concentradas y nos permite competir más durante toda la temporada en pequeños ATR, que ya lo explicamos en un episodio en el podcast de Tirando y otras drogas. En definitiva, nos da una serie de directrices que tenemos que seguir. Pero luego la realidad es diferente. La realidad es que nos interesará a lo mejor en un momento de la temporada hacer una planificación tradicional. Luego, depende del momento, a lo mejor nos interesa introducir ATR. En definitiva, que luego en la práctica los modelos se fusionan y se cruzan en función de nuestros intereses. Entonces, los esquemas muy definidos que nos proporcionan los modelos de planificación son solo eso, esquemas definidos que sobre el papel están muy bien, pero luego en la realidad es otra y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, y para ir concluyendo con este episodio, me gustaría otra vez deciros que la planificación nos va a dar una perspectiva, nos va a dar, va a ser el mapa, ¿no? La guía sobre la que vamos nosotros a dibujar nuestra temporada de entrenamiento, y con un simple vistazo a esa hoja de cálculo, a ese mapa que vamos a tener, vais a saber dónde están las competiciones ubicadas, cuánto nos queda, cuántas semanas de entrenamiento llevamos, cuántas semanas nos quedan, dónde están ubicadas las competiciones principales, las secundarias, dónde vamos a empezar a meter intensidad, dónde vamos a tener nuestras vacaciones, nuestros momentos de entrenar menos, de entrenar más. Lo importante de la planificación es eso, que con un vistazo sepamos dónde estamos, sepamos hacia dónde vamos y sepamos un poco cuál es el camino a seguir. No voy a alargar más este episodio por hoy. Creo que con el de ayer ya tuvisteis bastante, que se me fue a 27 minutos, creo que fue. Bueno, creo que debo hacerlos más cortos. Episodios como el de hoy creo que son más nutritivos, creo que son más interesantes y creo que a la gente le aportan más en menos tiempo, porque al final, aunque aporten más información, pero si lo hacen en media hora, pues al final la densidad de esa información es baja. Y yo prefiero dar una densidad alta, aunque aplique menos contenido. Así que nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios a través de iVoox, también por suscribiros al programa en Apple Podcast y en la propia aplicación de iVoox. Sé bueno, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana jueves con otro episodio. Hasta mañana, amigos. Adiós.